Vamos a hablar en esta ocasión de la disponibilidad de la provisión divina para su pueblo. La disponibilidad de la provisión divina para su pueblo. De hecho, hermanos, en el mundo en que nosotros nos desenvolvíamos en ese pasado, era por supuesto un mundo que nos llevaba, a causa de nuestra maldad, de nuestros pecados, nos llevaba hacia la condenación eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso era lo que nosotros teníamos como sentencia por causa de lo que habíamos hecho en contra de Dios. Realmente, cuando podemos analizar esa situación terrible en la cual cada uno de nosotros estaba, es una cosa, hermanos, que se le paran los pelos a uno. Bueno, a mí me sucede. Yo me pregunto siempre y digo: Dios, ¿cómo te revelaste a mi vida? Le digo: Dios, ¿cómo tuviste misericordia cuando yo era tu enemigo? Y no acabo de creer de qué manera pues Él se reveló a mi vida y por supuesto cambió el destino o el curso de destino que yo tenía, que nada menos era lo que ya dije hace un momento, lo que es la condenación eterna. Pero Dios, en su misericordia, manda a su Hijo, hermanos, para cambiar este curso, para cambiar este fin que nos tocaba. Y por supuesto, cada uno de aquellos que hemos sido redimidos por su gracia, realmente ahora no solo hemos sido libres de la condenación eterna, sino que nuestra redención es una redención segura. Es una redención que no puede tener ninguna situación que esto pueda fallar. Es decir, en este caso, lo que ya Dios hizo con cada uno de nosotros como redimidos por su gracia es algo inamovible. Es algo que ya no tiene ningún retroceso. Ya no es posible que el Señor diga: no, me arrepiento y ya no los voy a salvar de ese destino en el que estaban. Sino que cuando nosotros leemos en este versículo, por ejemplo, dice el versículo 33 del Romanos 8 que leíamos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Él el que justifica. Dicho de otra manera, ¿quién nos puede acusar ahora a nosotros? ¿Quién puede poner entredicho mi salvación o la salvación suya? A eso se está refiriendo. ¿Quién puede decir: esa persona no es de Dios y esa persona pues va siempre a lo que es la condenación eterna? Acá
esto nos trae a nosotros un respiro, porque es cierto que nosotros como seres humanos seguimos siendo imperfectos, seguimos pecando de comisión y omisión, seguimos haciendo algunas cosas que siempre no son las mejores. Pero claro que dentro de esa redención que Cristo hizo, aún con nuestras imperfecciones, esto, hermanos, leer esto es algo maravilloso, es algo grande cuando el Señor dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La palabra justificación lo que significa es: yo te declaro justo aun cuando éramos malos. Te declaro justo por mi justicia. Y entonces en esa base es donde el apóstol Pablo expresa esta tremenda verdad cuando lo leemos acá: ¿quién nos acusará? Quiere decir que en el campo puramente espiritual, cada uno de aquellos que hemos experimentado, hermanos, ese nuevo nacimiento, yo pienso que nosotros debemos de andar con la cabeza en alto. Nosotros no debemos de entrar en especulaciones en el sentido de que si seré o no seré. No podemos caer en la especulación espiritual, porque si ya nosotros hemos experimentado esa transformación, esa metamorfosis sobre nuestra vida, si a usted y yo lo hemos experimentado, nosotros debemos de dar por hecho que, como dice su misma palabra, pues estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos el pueblo de Dios, somos los redimidos de Dios. Y no hay espacio para que su servidor o usted mismo que ha tenido un encuentro con Cristo, es decir, en ese momento que usted aceptó, abrió el corazón al Señor, no hay ni tan siquiera un milésimo de espacio para dudar de la seguridad eterna, para dudar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es realmente, como diríamos, es ya un hecho, ya no es una probabilidad, en el sentido de ¿quién entonces nos separará del amor de Cristo? Nadie. Pero vea a continuación, todavía esto es maravilloso, porque a continuación dice el versículo número 34, dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede condenar? Nos pueden señalar por imperfectos, pero no nos pueden condenar, porque nuestra seguridad, no seguridad espiritual o seguridad eterna, no depende de nosotros. Eso es el don inmerecido de Dios a nuestro favor. Entonces dice: ¿quién nos condenará? ¿Hay alguien que pueda condenarle a usted? ¿Hay alguien que pueda condenarme a mí? Ni el diablo, ni nadie. ¿Por qué nadie nos puede condenar? Porque el que el Señor haya puesto el sello de su Espíritu Santo en cada una de nuestra vida, nosotros ya le pertenecemos a Él. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que dice Pablo cuando habla a los efesios.
en su capítulo número 1, verso 13. Él dice: nos selló con su Espíritu Santo. ¿Qué entiende usted cuando se dice sello? ¿Qué entendemos nosotros? Por ejemplo, se lo voy a explicar así rapidito, ¿verdad? En el campo, los ganaderos, ¿verdad? Usan un instrumento de lo que es un fierro para identificar que el vacuno que tiene esa marca de él, esa marca de su fierro, le pertenece a él. Por ejemplo, ese fierro puede ser una L, puede ser una letra. Esa letra, dice una rúbrica, se va a legalizar en las instituciones gubernamentales, y ahí le dan a usted un certificado de que esa rúbrica, que ese garabato es el fierro que usted ha legalizado para ponérselo a sus vacunos como señal que ese animal le pertenece a ese ganadero. Esto es por supuesto aplicable a la vida espiritual. No entiéndase que el Señor nos ve a nosotros como animales. No, lo que yo estoy tratando la manera es retomando lo que era esa costumbre de errar los animales como propiedad. Se trae esto a lo espiritual y dice, como decíamos en el versículo número 13 de Efesios, dice, y nos selló con su Espíritu Santo. Es decir, cada creyente tiene la marca ya del Señor. Bueno, hermanos, entonces enséñeme esa marca. Esa marca no puede ser visible, pero esa marca ya está registrada. Ya Dios, a nosotros que nos sacó de la condición de pecado y de muerte en la que estábamos, ese mismo día el Señor nos selló como propiedad de Él con su Espíritu Santo. Entonces eso quiere decir que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo nos podrá separar del amor de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En este caso, dice, ¿quién pues nos condenará? ¿Quién puede decir que usted, o si es cristiano o yo soy cristiano, quién puede cuestionar mi cristianismo? ¿Quién me podrá condenar? Por eso es lindo la seguridad eterna que nosotros vemos en la palabra. Por eso es un poco contradictorio el escuchar a hermanos que andan luchando por su salvación. Hermanos que dicen que yo tengo que ayunar 40 días porque si no, no me salvo. Es contradictorio escuchar a hermanos, ellos piensan así, y yo no quiero decir que no sean hermanos, son diríamos puntos doctrinales que están prácticamente en total contradicción con la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos puntos doctrinales que están en contradicción con la palabra de Dios? Es que yo diga que por mis fuerzas yo me voy a salvar. Usted ha escuchado personas: tengo que orar porque si no, no me salvo. Tengo que ayunar porque si no, no me salvo. Tengo que hacer esto porque si no, no me salvo. Eso entraría ya en una salvación por obra. Y la salvación no es por obra, es por gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, usted me dirá, entonces, hermanos, usted está diciendo que no hay que
consagrarse, que no hay que buscar a Dios. No, yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Nosotros lo hacemos, por supuesto, y probablemente lo hacemos con mayor intensidad, porque en gratitud nosotros nos sometemos a esa gracia al ver lo que Dios ha hecho. Pero nuestras oraciones no es para salvarnos, nuestros ayunos no es para salvarnos, nuestro servicio no es para salvarnos, porque ya nosotros somos salvos. Porque, ¿por qué somos nosotros salvos? Eso es lo que dice el Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que murió? No murió un pastor por usted, no murió una institución por nosotros, murió Cristo por nosotros. Él fue el que dio su vida, pagó. Él, dice Filipenses, clavó en la cruz hermanos, la camándula de pecados que nosotros teníamos, ahí quedó clavada en la cruz. Así que ahora estamos justificados, no por obras, sino por gracia. Por obras no, para que nadie se gloríe, sino somos justificados por su gracia. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quién es el que condenará? Entonces usted y yo, si usted, porque a veces uno se pone a especular cuando no se le aclaran estas verdades doctrinales. A veces uno dice, ¿seré salvo? ¿Seré salvo? Anda preguntándose uno si será salvo. Salvo ya. Si usted tuvo ese encuentro con Cristo, es como que Pablo anduviera diciendo, ¿seré salvo? Él sabía que había tenido un encuentro con Cristo. Y es más, el capítulo número 8 del mismo Romanos, el versículo número 16, si no estoy mal, dice, hermanos, sí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él. Yo no sé por qué tenemos que andar especulando. Por eso decía que nosotros tenemos que andar con la cabeza en alto, porque somos los redimidos de Dios. Que allá la gente nos acuse, que allá la gente nos diga que no somos nada, eso usted y yo no le pongamos importancia. La importancia está en que Dios dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Quien murió por nosotros se llama Jesucristo. Él es el que murió por nosotros. En este caso, no solo dice quién pues condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Oiga esto, oiga lo siguiente. El que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dicho de otra manera, no solo por su gracia nos otorgó la salvación que no la merecíamos, no solo nos otorgó la salvación, porque eso es un hecho, ¿verdad? Eso es una realidad, que no solo por su gracia nos sacó del camino que llevamos a la perdición eterna, sino que luego de que Él muere por nosotros, por nuestros pecados, luego Él es resucitado. Y dice acá Pablo que se sentó. Dice, eso es lo que leemos en el final del 34. También Él dice, el que además está a la diestra de Dios. Fíjese cómo es. Cuando Él resucita, Él sale de la tumba. Luego anduvo unos 40 días, hermanos, resucitado, presentándosele a sus discípulos, diciéndole, tóquenme, diciéndole, hablando con ellos, comiendo con ellos. Pero luego que les confirmó que Él estaba prácticamente cumpliendo las escrituras,
y corroborando lo que él les había dicho a ellos, que resucitaría al tercer día, la Biblia dice que luego él ascendió al cielo. Pero hermano, mire qué interesante esto. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? No solo nos salva, sino que luego él sube al cielo. Y como dice acá Pablo, él no va, hermanos, a olvidarse de su redimido, sino que él sabe las luchas que cada uno de nosotros. Por eso es que vale la pena ser creyente. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Por eso es que el regalo más grande que podemos tener nosotros como seres mortales es el que Él nos haya amado. ¿Por qué digo esto? Porque, como estoy repitiendo, no solo Él nos redimió, sino que dice este final del versículo número 34, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Qué le parece? Ahora me dice, usted me pregunta, o nos preguntamos, bueno, ¿y por qué va a interceder por nosotros? Y pudiéramos nosotros decir, bueno, se fue el Señor y nos dejó solos. En primer lugar, mire el cuidado de aquellos que redime el Señor. En primer lugar, hermanos, Él dice, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo. Nosotros no podemos estar tan siquiera una hora, hermanos, alejados del cuidado de Dios. Un segundo Dios nos descuida, nosotros no podemos perseverar. Por eso es que Él dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Él les guiará a toda justicia y a toda verdad. Él es el pastor de la iglesia. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él es el que anda con nosotros, el que come con nosotros, el que está en las buenas y en las malas con nosotros. Qué lindo es el regalo de Dios. Es decir, no es una obra a medias, es una obra completa. Y dice que ahora, cuando leemos nosotros, a la vez Él no solo nos dejó al Espíritu Santo como el Paracleto. Como Paracleto puede entenderse en el griego como el abogado, puede entenderse como el ayudador, puede entenderse el que nos representa. Muchos adjetivos le pueden asociar a lo que es el Espíritu Santo. Pero acá nosotros estamos leyendo que, hermanos, no se fue sin antes irse a sentar a ese trono para interceder por nosotros. Él, aparte de que el Espíritu Santo nos pastorea, el Hijo, al estar sentado a la diestra del Padre, Él está intercediendo. Él está, porque cada momento, hermanos, acuerde que nosotros como creyentes estamos en el ojo del huracán. ¿Qué quiere decir eso? A nosotros nos anda corto Satanás. A nosotros nos señala constantemente Satanás. A nosotros a la piedra del zapato, si es que tiene zapato, el diablo es la iglesia, es usted. No puede concebir Satanás que nosotros seamos los que vamos a estar al lado de Dios, que fue lo que Él quiso hacer con su rebelión. No puede concebir, y por lo tanto Él vive acusándonos. Por lo tanto Él vive constantemente acusándonos. No me pregunte de qué manera, pero si vemos en las Escrituras la manera como acusa Satanás a los santos, podemos verlo, podemos tener una luz en el libro de Job. La Biblia dice, fíjese bien, y esto que nos sirva a nosotros. En el libro de Job dice que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás. Pero Satanás, ¿qué andaba haciendo en esa parte?
de ese cielo. Usted me dirá, pero Satanás vuelve a estar metido allá en el cielo con Dios y de allá no lo bajaron. Pues acuérdense que hay tres cielos: está el cielo atmosférico, el cielo estelar y el tercer cielo, que se supone que es el tercer cielo donde Satanás no puede entrar, ¿verdad? Pero Dios está en todos lugares. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios es omnisciente, es omnipresente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a ver. Y en este caso, hermanos, llegó. ¿Y a qué llegó ese pájaro? ¿A qué llegó ese individuo, por decirlo así? Acusar a Job, al santo, al hombre que dice la palabra que no había otro hombre en el Medio Oriente como Job, un hombre íntegro, un hombre perfecto en el sentido que se entiende en comparación de los hombres malos. Pero llegó Satanás, y como el Señor ya sabía por qué había llegado por ahí, de una vez el Señor le anticipó y le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Como quien dice, vos venís a acusarlo, ¿va? A eso venís vos no venís a otra cosa, porque ya te conozco. Pero le dice, se le anticipa el Señor: ¿conoces a mi siervo Job? Sí, le dice, claro. Pero ¿cómo no te va a ser fiel y cómo no va a ser lo que es si tú le dices: mire, el acusador, mire lo que hace el diablo? Por eso es que nosotros debemos de saber que no tenemos lucha con carne ni sangre, hermanitos. Damos un amén. Sino contra huestes del mal, con potestades del aire, con, hermanos, demonios, con fuerzas del mal. Esa es la guerra de la iglesia. Esos deben de ser los combates de la iglesia. Ahí llegó Satanás y le dijo: ¿cómo no va a adorarte y cómo no va a estar bien con vos si lo tenés bien comido, bien bendecido? ¿Cómo no te va a ser fiel? Aparte de eso, le has hecho una cerca. Bien sabía, Satanás sabe todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ya sabe. ¿Cómo no te va a servir si le has hecho una cerca? Le dijo. Es decir, Dios siempre tiene protegido a su pueblo. Pero es ahí donde el Señor le dice: bueno, le dice, pruébalo, veamos si es cierto que Job es lo que es por lo que tiene. Y sucesivamente, usted conoce la historia. Pero yo lo que quiero rescatar de esto es que vea el enemigo que nosotros tenemos. Es el enemigo que constantemente vive acusándonos. Es el enemigo que constantemente vive, no sé, mandando correos electrónicos a Dios, no sé de qué manera, pero él vive acusándonos. A Pedro el Señor le dijo, te cuento una cosa: Satanás os ha pedido para zarandearos. Es decir, eso apliquémoslo a la iglesia. Nosotros no somos muñequitos para Satanás. Usted y yo somos los odiados del diablo. Usted y yo somos los que Satanás no puede ni pensar en nosotros, sino en hacerlos mal. Y le dijo el Señor: Pedro, te han pedido para zarandear. El diablo te ha pedido. O sea que es una guerra. Por eso es que el creyente no se puede confiar. Primeramente tenemos que estar muy conscientes que hay un enemigo sobre nuestras almas. Hay un enemigo que las 24 horas y los 365 días del año estará viendo cómo nos echa zancadilla, viendo cómo nos destruye, viéndonos cómo, hermanos, nos desanima. Pero qué lindo que el Señor, luego que resucitó, se sentó a la diestra del Padre, pero no para tomar vacaciones, sino para interceder por nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, para interceder por nosotros. Entonces entendamos este lenguaje. Quiere decir que cuando Satanás
nos está acusando personalmente a cada uno. Usted dirá, si yo soy una hermana que ni el pastor me conoce, ¿quién va a estar Satanás interesado por mí? Eso es lo que dice usted. Yo soy un hermano que, pues sí, yo soy humilde y yo soy un hermano de los comunes dentro de la iglesia. Y no creo que yo esté en la agenda del diablo. Le voy a decir algo. Yo he dicho una anécdota y lo voy a repetir de nuevo. Esto le va a servir. Desde el momento que nosotros venimos a Cristo, yo se lo he dicho muchas veces, desde ese momento Satanás nos pone en un libro, en una agenda. ¿Está oyendo, hermano? De un amén los que están escuchando. De un amén los que están dormidos. Bueno. Entonces lo pone en una agenda y se lo da a un demonio. No está en la Biblia, no lo vaya a buscar usted en el evangelio del hermano Luis Salas Vázquez. No hay evangelio del hermano Luis Salas Vázquez. Eso es una manera lógica de ver de qué manera trabaja Satanás. Desde que usted abrió el corazón y se entregó a Cristo, lo pone en una agenda. Y luego Satanás se lo da a un demonio. Se lo da a un demonio. Toma este cometido y dale vuelta a esa persona que aceptó a Cristo. Dale vuelta. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos por qué mucho creyente cae. Pero no es que quiere decir se pierde. Nosotros vemos creyentes que a cada rato como que fueran de esos jugadores de pelota de aquí de El Salvador, ¿verdad? Que casi uno no los puede ver porque solo en el suelo pasan, ¿verdad? Así le pasa. ¿Y qué le pasó al hermano? La semana pasada estaba caído y la otra quincena estuvo 3 días levantado y otras 3 días caído, y así está como el bolo, levantándose, hermano, recuperándose y todo eso. Está conmigo. Pero es el trabajo del diablo, que se lo da a un agente demoníaco y le dice: dele vuelta, dele vuelta. Y ahí está Satanás dándole vuelta a los creyentes. Pero como dijo Cristo, ninguno de los que me diste se me ha perdido. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Por ejemplo, para finalizar esta idea, porque ya nos vamos, usted se recuerda, yo lo he dicho, lo he dicho varias veces y lo digo con respeto y no lo digo peyorativamente, por decir algo. Si los demonios que el diablo ha asignado para que me voten a mí no han podido hacerlo, para que lo vote a usted, yo no sé cuántas caídas tiene usted. No, yo no sé, yo no sé su vida cristiana. Levanten la mano los que han caído. No la levanten, hermano, ¿verdad? Pero el diablo se encarga de eso. Pero cuando el creyente está en la presencia de Dios, buscando, orando, ahí sí hay que orar, no para salvarnos, sino para ser fuerte. Entonces llega el demonio y le dice: esta hermana no le puedo dar vuelta. Esta hermana ora mucho. Esta hermana vive ayunando. Esta hermana vive leyendo. Esta hermana no hay forma. Entonces dice el diablo, no lo busque en la Biblia. Entonces dice el diablo, manda a otro con otro rango, un demonio con mayor fuerza. Y sigue. El punto para no cansarle es que el trabajo del diablo es hasta darle vuelta. Hasta darle vuelta. Entonces hay unos que le salen fácil y hay otros que le salen huesos duros. Le voy a poner el ejemplo que dije con todo respeto con el gran evangelista Jimmy Swaggart. Ese hombre se consideró el Pablo moderno de estos tiempos.
el hombre que movió el mundo, que llevó el evangelio. Eso era espectacular, el ministerio de este pastor. Y ahora se levantó, pues, pero ya no es el mismo ministerio. Pero ese hombre bajaba con sus aviones, con sus conjuntos, con sus coros. Ese hombre impresionó. Pero para ponerle un ejemplo, para que nos entendamos, ¿cuáles serían los rangos que Satanás le puso a ese evangelista para botarlo? Hasta que le dio vuelta. Hasta que ¿por dónde lo botó? Por las faldas. Por la falda. Es decir, el hermano era muy flojo con el asunto de las faldas. Y por ahí que el diablo conoce dónde está la flojedad de uno. Si uno viene de las drogas, ve cómo, hermanos, por ese lado le da. Si uno viene de algunos otros pecados, por ahí lo trabaja. Así que ahí puede ver usted que, como yo le he dicho, a veces caen los robles, no digamos los sauces. Pero es el diablo trabajando. Pero, por ejemplo, este hermano que le estoy mencionando, ¿verdad? Se levantó. Está predicando, ya es un anciano. Los hijos son predicadores y se levantó. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que murió? Cristo es el que murió y el que resucitó. Él es el que murió por ello. Pero el punto es, hermanos, que cuando dice acá para interceder, entonces cuando Satanás está tratando la manera de ponernos en mal con Dios, ahí viene Cristo y le dice, ¿dónde está el hermano Nelson? Viene el diablo a través de sus demonios y le dice el hermano Nelson tal y cual cosa, por mencionar un nombre, ¿verdad? No pudiera mencionar el nombre suyo. Y llega ya, mire, fíjese que le echó los ojos a una mujer que no es la de él. Fíjese que usted viera qué mentirota echó. Usted viera qué rebelde es el hermano. Y usted viera, y así lo va a salvar. Entonces viene el intercesor y le dice, cuando dice el padre se enoja y dice, ¿cómo puede ser que Julano, siendo redimido, actúe así? Y luego aparece el intercesor. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aparece el intercesor y le dice, Padre, yo ya pagué por Nelson. Y se aplaca la ira de Dios. Y se aplaca la ira de Dios porque le dice, aquí está el nombre de él. Porque eso de los predicadores que tienen esa tendencia, que cuando alguien acepta a Cristo le dice, escríbelo en el libro de la vida. ¿Cómo que escríbelo en el nombre del libro de la vida? ¿Está bien eso o está mal? Hermano Amaya, ¿está bien eso o está mal? Dígame, por favor. Hermano Elías, ¿está bien eso o está mal? ¿Por qué está mal? Porque nosotros estamos escritos en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque nosotros estamos escritos, dice el escritor o Pablo cuando habla a los Efesios, él nos escogió desde antes de la creación del mundo para que fuésemos para gloria y alabanza de su nombre. No somos de la casualidad, somos un plan determinado de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, imagínese, Dios le dice el diablo a Dios, el hermano Nelson, si con el hermano Nelson, no nos va a caer el hermano. Vamos, y dice, fíjate que entonces viene Dios, el Padre enojado, lo voy a borrar. ¿Cree usted en un Dios de esos, hermano Manuel?
No, yo no creo en ese Dios de papel. Yo creo en un Dios que tiene predeterminado todo, a tal grado que no hay cabello de nuestra cabeza que no esté bajo el control de Dios. Y el hermano, por echarle la mirada a la que no era de él, viene Dios enojado y lo borra. O sea que Dios tiene que tener un borrador y allá luego se reconcilia, lo vuelve a escribir. Qué feo eso. Yo no acepto eso. Yo me voy a la Biblia, lo que dice la Biblia. Entonces el Señor, luego que resucita, Él, por eso cuando usted oye esas predicaciones, escríbelo en el libro de la vida. Ya usted sabe que es una línea que dice, y que no estoy diciendo que no sean hermanos, sino que ellos, su teología es de esa manera. Porque dentro de las doctrinas hay doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Las doctrinas secundarias podían ser esas, que dicen que el hombre es el que busca a Dios. Pero eso no quiere decir que porque ellos digan que el hombre es el que busca a Dios, ellos no son de Dios. Tienen una teología no correcta. Su interpretación no es correcta. Pero es más correcto cuando desde antes de la creación del mundo nosotros fuimos elegidos. A los que antes amó, dice Romanos 8, a los que antes conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó, a estos los santificó, y a los que santificó los glorificará. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces viene Dios. Dios nunca va a borrar mi nombre, pero allá en Apocalipsis dice, no, dice allí que son los argumentos, que si no te portas bien te borraré, pero no dice te borré, sino te borraré. Nunca dice que lo borra, porque Dios no puede estar con un borrador escribiendo y volviendo a poner el nombre de Luis Salas. Se cayó el hermano Luis, bórrenlo. Se reconcilió el hermano Jimmy Swagger, anótenlo otra vez. No, esto no es así. Esto es, por eso se llama seguridad eterna. Y no estoy dando una doctrina de la seguridad eterna. Estoy basándome en estos versículos que estoy leyendo, que es maravilloso. Yo voy casi finalizando cuando se lo vuelvo a repetir. Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Fue Dios el que dio a su Hijo, el que murió, fue el que nos justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces falló el hermano. ¿Cómo se llama el hermano que estamos poniendo? Hermano Nelson. Solo que no es este hermano que está aquí, ¿verdad? Es por poner un nombre. Pero viene el Señor. ¿Qué es lo que hace? Viene Cristo como es el intercesor. Ya nosotros no necesitamos a María, ni al Papa, ni al pastor. Nosotros tenemos un intercesor sentado a la diestra de Dios. Regálele ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces viene el intercesor y le dice: el hermano Nelson, ya pagué yo por él, ya está saldada su cuenta. Así que entonces pasa de largo lo que hizo incorrecto el hermano Luis, que sería yo. Entonces ahí lo que viene Dios con el hermano Luis o con cualquier otro hermano
ahí vienen las disciplinas. Porque también Dios no es alcahuete. Así que si anda viendo la mujer que no es el hermano Luis, tirándole besitos y piropos a la otra, y en lugar de tirarle a la de él, entonces viene Dios, dice Hebreos, que el castigo, la disciplina no es ninguna cosa buena, es dolorosa, pero es necesaria porque Dios disciplina a sus hijos. Por eso es que hay que andar con pie de plomo, hermanos. Por eso no podemos andar en la coquetería. Por eso tenemos que andar como debemos de andar, porque si aunque la salvación no la vamos a perder, ni se perderá jamás, damos un amén, hermanos, pero la disciplina nos va a caer. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por ejemplo, este hermano famoso que le estoy mencionando, ¿cuál fue la disciplina que le dio Dios? El gran hombre usado por Dios tiene una iglesita así, chiquitita, con unos poquitos miembros. Ahí está él predicando, ya viejito. Y si ese hombre se hubiera guardado para Dios, así como lo hizo Pablo, así como lo hicieron los apóstoles, ¿qué no serían esos hombres? Y usted conoce algunos otros que han caído y que quedaron así chiquitos. En los mejores casos, y en algunos casos, a veces Dios se lo tiene que llevar al cliente. Como decíamos allá en la cena del Señor, dice, pruébese cada uno y coma del pan, como hemos estado enseñando en la carta de Juan, el pecado para muerte, ¿verdad? Por eso es bueno que vengan los jueves y que vengan los martes. Que se oiga un amencito. Que se oiga un amencito. Que se oiga un amenzón. Regalen la ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Por eso dice, pruébese cada uno y coma y beba. Coma del pan y beba del vino. Porque el que come indignamente, ¿qué dice? Juicio come. Es decir, yo estoy comiendo la cena del Señor fornicando. Soy cristiano, pero ¿hay cristianos fornicadores? Sí, allá en Corintios había uno que vivía con la madrastra. Y dijo Pablo, saquen a este perverso, échenselo al Satanás allá para que lo muela y su alma no se pierda. Qué precioso es Dios, ¿verdad, hermano? Pero ese pícaro que vivía con la madrastra, el Señor no lo perdona, lo mata. Más bien Pablo lo dice, porque para eso sirve el diablo. Siempre el diablo es servidor de Dios. Entonces hay veces que el Señor tira a ese que no se quiere componer, cristiano ya con el libro escrito en el libro de la vida, se los tira allá. Y hay veces que ahí viene el cristiano, iba con los dos pies, viene sin los dos pies. Se fue algo sano, viene con un cáncer. La disciplina de Dios hay que tenerles miedo, porque al que ama a Dios disciplina. Que se oiga un amén. Entonces dice, pruébese cada uno y coma del pan y beba del vino, porque el que come indignamente, juicio come y bebe para sí. Y por eso hay muchos enfermos. Está hablando de la iglesia. Hay muchos enfermos. Y luego, ¿qué más dice? Y luego, ¿qué más dice? Y algunos duermen. ¿A qué se refiere? Algunos se lo lleva el Señor mejor. Disciplina, no es que se pierdan. Hay gente joven que tiene que llevársela el Señor, porque dice, este no se compone, mejor me lo llevo. Como ya está escrito, ya no lo puedo estar borrando. Entonces mejor me lo llevo. Hay gente que
pierde la oportunidad de servirle a Dios, porque esto de servirle a Dios es lo más lindo que pueda haber, hermano. Ocupar nuestra fuerza para ir a invitar, para servirle a Dios, para honrar a Dios es el privilegio más grande. Pero mucha gente se pierde en este privilegio porque no nos queremos componer. Vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria. Tremendo. Entonces, ¿qué es? Entonces viene la disciplina, porque la idea que estoy queriendo terminar es que entonces, si el hermano Luis Salas no está viviendo correctamente, luchando por ser santo y está haciendo cosas indebidas, entonces el Señor, como ya es salvo, él puede seguir haciendo lo indebido, porque como ya la salvación no se pierde. No. Ahí viene la disciplina. Por eso dice algunos, ¿cómo es que dice el versículo? Algunos se enferman y algunos duermen. Disciplina. No sé, el martes estaba enseñando esto yo, que por ejemplo el caso de la hermanita, del hermanito Ananías y el hermanito, ¿cómo se llama la señora? La hermanita ¿qué? Zafira. Hermanos de la iglesia, pero luego se los llevó el Señor por mentiroso. Así que el que tenga oídos, Pedro le dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Pau! Cayó ahí. Y la tal Yanira, ¿cómo es que se llama? Shahira, Zafira. Yo pensé que Shakira. La tal Julana viene, hermanos, quizás se quedó atrás haciendo algunas cosas y se vino el hombrecito adelante a echar la gran mentira. Por eso es que hay que andar con pie de plomo. El cristiano debe de saber que no se tiene que andar cuidando del pastor. El cristiano debe de andarse cuidando del que está arriba, porque ese es el que sabe hasta cuántos cabellos de nuestra cabeza perdemos. Por eso es que mire cómo vamos quedando de calvicie allá. Él sabe, pero nosotros ¿qué sabemos de esa pérdida de ese cabello? Pero él lleva una contabilidad de cada. Ese es el Dios suyo y ese es el Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Viene la disciplina. Pero lo lindo es ese intercesor que nosotros tenemos. Y viene el Señor Jesús: no, mira, Padre, yo ya pagué por él. Y le enseña nuestra hoja de vida. Y le enseña la hoja de vida. Ahora, para finalizar, no solo es intercesor. Váyase al capítulo número 4 y verso 16 de la carta a los Hebreos. Precioso este mensaje. Y dice, en este caso, como estamos en lucha, estamos en batalla, dice el versículo número 16, teniendo el verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que allá en Romanos dice que es intercesor, dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo y según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora dice, ese sumo sacerdote no solo intercede, sino que recomienda a sus elegidos, a su pueblo. De un amén el pueblo del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros estamos en diversas situaciones difíciles, al tener nosotros a Cristo sentado a la diestra del Padre, aquí nos autoriza que nos acerquemos confiadamente a ese trono de gracia para alcanzar misericordia. ¿Tenemos algún problema? ¿Tenemos alguna dificultad?
hemos sido dañados, hemos sido angustiados. Acerquémonos confiadamente. Dicho de otra manera, que nuestro Dios, lo voy a leer en otra versión, vamos a ver cómo dice acá. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. El creyente, aparte de que ha sido salvo de la condenación eterna, tiene un intercesor. Pero aparte de un intercesor, el creyente se puede acercar al trono de la gracia para, como dice, acercar para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. ¿Cómo nos vamos a acercar? A través de la oración. Nos acercamos. Señor, ayúdame. Cuando los hermanos de la iglesia de Jerusalén metieron a Pedro preso y Herodes lo iba a matar, ellos se acercaron al trono de la gracia y empezaron a orar y le decía: ¿está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia? Y le decían: Señor, mira, ya murió Jacob. Señor, ayúdanos, que no maten a Pedro, que no maten a Pedro, socórrenos. Ellos en esa oración se acercaron al trono de la gracia de Dios en oración. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué le parece? Dios mandó un ángel para que rescatara a Pedro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso decíamos, a manera de tema, hermanos, la disponibilidad de la provisión divina para el creyente. La disponibilidad de la bendición divina para el creyente. Hay una disposición de Dios para bendecirnos mientras estamos transitando en esta tierra. No estamos solos. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Lo que tenemos que hacer como ese pueblo es conocer cuál es el trasfondo de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, conocer que nadie nos puede arrebatar de su mano. Conocer que nuestro nombre ya antes de la creación del mundo está, ¿qué? Escrito en el libro de la vida. Así, ¿cuántos han oído a esos que predican así, que dice: Señor, escríbelo en el libro? ¿Cuántos han oído? Ayúdenme, levanten su mano. ¿Le había puesto cuidado a eso usted? Tenemos que tener olfato doctrinal. Cuando usted oye: escríbelo en el libro de la vida, es una teología incorrecta, porque su nombre y el nombre mío está escrito desde que los cielos y los cielos se hubieran escrito, se hubieran hecho. La provisión de Dios está en la disponibilidad para su pueblo. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados. Qué bendición de Dios. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena amarlo, servirle, honrarle. Vale la pena. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Gloria